Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, saludos, buenas tardes a los que están mirando del otro lado. Vamos a seguir lo que es la materia de teología sistemática. La clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de la subordinación, estuvimos tomando un tema acerca de la humanidad de Cristo, estuvimos hablando acerca de la deidad de Cristo, la naturaleza. Luego estuvimos viendo un poco acerca de los concilios de Nicea, el concilio de Calcedonia. Estuvimos tocando un poco acerca de la confesión de Westminster. Y estuvimos hablando un poco acerca de las herejías que pasaban en aquel tiempo y que siguen sucediendo también en este tiempo. Algo que quiero explicarles a los que están viendo del otro lado, que se les va a hacer mucho más sencillo porque me estuvieron escribiendo. A la hora de dar la clase, usted, si la va a ver posteriormente en su casa, copie lo que yo escribo en el pizarrón y luego el resumen al finalizar de lo que voy a explicar, para que no estén escribiendo todo, porque algunos hermanos de allá de Córdoba estaban escribiendo todo y iban a ser como 6 hojas más o menos de 2 horas de estudio. Así que escribe solamente lo que pongo en el pizarrón y lo que explico al finalizar. Todo el medio es un relleno, si usted quiere destacar algunos puntos, escríbalo también, pero le va a ser mucho más sencillo. Bueno, vamos a comenzar con la no pecaminosidad de Cristo. Esto lo que estamos viendo ahora sobre Cristo es sacado también de una materia que se llama Cristología, que el año que viene capaz quizás estemos viéndolo, que estudia todo acerca de Cristo. Hoy estamos viendo por encima, pero es bueno poder comprender un poco y saber acerca de Cristo. Cuando hablamos de la no pecaminosidad, vamos a poner la no pecaminosidad de Cristo. Cuando hablamos de la no pecaminosidad de Cristo, ¿qué se le viene primero a la mente? No. El camino de Cristo que no pecó. Puede ser el camino de Cristo, el pecado de Cristo, el no pecado de Cristo. El venir para llevarse a nuestros pecados. Para echarse nuestros pecados. Que no había una naturaleza pecaminosa en él. No había naturaleza pecaminosa en él. Está bien. Algo que nosotros tenemos que destacar es que no hay pecado en Cristo. Pero vamos a ver algo hoy a la luz de la palabra que llegó a ser, aunque no creamos, una fuente de controversias en cuanto a la afabilidad de la Biblia, si la Biblia es infalible o no es infalible. Cuando hablamos de la no pecaminosidad de Cristo, por lo general estamos haciendo referencia a su humanidad, sabiendo que su naturaleza divina es imposible que haya pecado en él. Pero cuando hablamos de la no pecaminosidad de Cristo, nos hacemos referencia a esa naturaleza humana que hablamos justamente en la clase pasada. Ahora, sería del todo innecesario afirmar la no pecaminosidad de Cristo de la deidad de Cristo, porque sabemos que su deidad en sí mismo no puede tener pecado, es algo que es imposible. Ahora, la doctrina de la no pecaminosidad nunca ha sido un campo de controversia fundamental, porque aunque tengamos quizás una serie de diferencias en cuanto a la interpretación bíblica, muchas de las otras religiones aceptan que Cristo no tuvo pecado. Cristo fue sin mancha. Ahora, la no pecaminosidad de Cristo nos sirve y es fundamental para nuestra salvación. Si Cristo no hubiera sido el Cordero sin mancha, no podría haber remisión de pecado. Recuerden que en la antigüedad nosotros, imagínense, como sacerdotes teníamos que presentar una ofrenda. Un cordero sin mancha era sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto, para posteriormente la remisión de los pecados del pueblo. Ese cordero sin mancha fue Jesucristo. Y la no pecaminosidad es muy importante, porque imagínense, si Cristo hubiera tenido un pecado, ya no sería sin mancha. Y imagínense que tendría que venir otro a morir por Cristo.
Ahora, a la luz de las Escrituras, la no pecaminosidad de Cristo puede considerarse en un lado positivo y por otro lado negativo. Ahora vamos viendo por qué positivo y negativo. Desde un lado negativo, Cristo estaba completamente libre de cualquier transgresión. O sea, Cristo no tenía transgresión en sí misma. No que quebrantó nada de lo establecido en la Santa Ley. Obedeció escrupulosamente, o sea, minuciosamente, toda la ley. Todo lo que Dios ordenó. A pesar de su no pecaminosidad, Cristo igualmente obedeció la ley judía en todos los ritos, así como hablamos en la clase pasada, en la circuncisión, en el bautismo, en las fiestas aún. Y mucho no lo describe la Biblia, pero considero que en el transcurso de toda su vida hasta comenzar su ministerio, así como era costumbre en Israel presentar ofrenda y sacrificio por los pecados, también Cristo juntamente con su Padre tendría que haberlo hecho, porque así demandaba la ley. Ahora, Cristo obedeció la ley judía sometiéndose a la circuncisión, al sistema de sacrificio, y positivamente, ¿por qué? Cuando hablamos de negativamente, es porque Él se sometió como si fuera uno de nosotros. En su cuerpo humano, Él se sometió como uno más de nosotros. Tuvo un mismo bautizo que nosotros tuvimos, como si fuera alguien a un pecador que no lo fue. Él se bautizó. Y por el lado positivo, Cristo estaba ansioso de obedecer la ley. Así como hablamos en la clase pasada de la subordinación, Él quería venir a cumplir la voluntad del Padre. No es que estaba obligado, sino que Él estaba ansioso de hacerlo. Ansioso de poder obedecer toda la ley. Así como hablamos de Juan capítulo 2, verso 17, que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre, y en Juan 4:34. Ahora, hay una dificultad relacionada con la no pecaminosidad de Cristo, y es con el versículo de Hebreos. Y a esto quiero llegar. Libro de Hebreos, si quieren abrirlo en su Biblia, en el capítulo 4, en el versículo 15, el libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote, versión Reina Valera, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es tremendo. Sino que dice, sino uno que fue tentado. ¿Qué fue Cristo? Tentado. Tentado, ¿qué dice? En todo. Cristo fue tentado en todo. Por eso dice que no tenemos a alguien que no pueda compadecerse o alguien que no pueda comprender lo que nosotros pasamos o las tentaciones que estamos viviendo, sino que tenemos a Cristo, que Él fue tentado en todo. Ahora, si Cristo fue tentado en todo, y acá la Biblia dice que Cristo fue tentado según nuestra semejanza, ¿cómo podría ser sin pecado? Ahora dígame, libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Santiago 1, 14 y 15. Dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, Santiago nos está describiendo algo muy importante. Nos describe un tipo de tentación
que surge de los deseos pecaminosos. Surge de los deseos pecaminosos. Si entonces decimos, conforme al libro de Hebreos, que Jesucristo fue tentado en todo, pero la Biblia dice que en el libro de Santiago que las tentaciones vienen por los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo decimos que Cristo fue sin pecado? Es tremendo. Y sí, pues si él no tuvo un camino pecaminoso, No para tuvo- ser tentado por su propia concupiscencia. Claro, esa concupiscencia. El apóstol Pablo, en un momento, en una de sus cartas, él hace referencia que cada uno es atraído y seducido por la concupiscencia. ¿Algún día se pusieron a pensar esto? ¿Cómo puede ser que Cristo tenga concupiscencia en su corazón? Tenga deseos pecaminosos en su corazón. Porque Es decir, actúa por un ser humano. Tuvo porque fue en parte hombre. Solo pero que no si le ya dio decimos, lugar. imagínense, dijimos que Cristo tuvo una naturaleza humana. Sí, lo que fue por el divino. Que vamos a ver. Claro, en su parte también la naturaleza, también tenía naturaleza divina. Pero era el plan de Pero Dios. dice que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. No dice que No dice que, pero, dice, pasó pero con concupiscencia. sin pecado. Sí, pero la Biblia dice, en Santiago dice que a cada uno es tentado por los deseos pecaminosos que hay en el corazón, y luego el apóstol Pablo lo enseña que cada uno es traído seducido por las concupiscencias que hay en el corazón. De modo que nosotros somos tentados porque dentro de nosotros hay concupiscencia, y donde hay concupiscencia hay pecado. Entonces, por el pecado que todavía hay en nuestro corazón y corre dentro de nosotros somos tentados, todos los días. Es que acá dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, la concupiscencia está, pero está en el lugar que vos le des hasta que da a luz el pecado. Porque los pensamientos vos los vas a tener malos, es inevitable. No, Todos tenemos a pensamientos ver, buenos y malos. yo para- Cristo quizás los tuvo, solo que él lo supo No, si manejar. ya Vos tuvo tenés un pensamientos deseo, malos ya es pecado. vos tenés un deseo, Porque ya hay que ¿no? codiciar solamente, Claro, Es un pecado. ya es claro. pecado. Vos tenés un deseo, ¿no? claro. Y el deseo se hace con concupiscencia. Y ahí se hace, no que vos entras a ese terreno, ¿no? Cuando Es se que- hace concupiscencia. Es que en sí mismo nosotros tenemos la concupiscencia producto del pecado. O sea, de nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos ese deseo de pecar, lamentablemente. Pero por un hombre entró el pecado y por un hombre también la vida. Entró la vida. Pero ahora vamos a ver por qué yo decimos que Cristo es sin pecado. Porque muchas personas utilizan este pasaje bíblico para decir que la Biblia no es infalible, que la Biblia no es, que no se equivoca. Pero nosotros sabemos que la Biblia sí es infalible porque es palabra de Dios y Dios no se equivoca. ¿Vamos a borrar esto? Ahora voy a explicar por qué Cristo fue sin pecado y que tampoco él tuvo concupiscencias, aunque el libro de Santiago añada que cada uno se atrae y seducido por la concupiscencia. Y aún así, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. A ver, yo acá puse sí, vamos a hacer dos columnas. ¿También está en la primera? Sí. Vamos a hacer dos columnas. Conforme al libro de Hebreos, Cristo fue sin pecado, y conforme al libro de Santiago, cada uno es tentado por la concupiscencia o por los deseos pecaminosos que hay en su corazón. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que comprender, y es que en el libro de Hebreo hay una palabra que dice, y señala que dice, pero sin pecado. Y esta palabra pero sin pecado es muy importante. Es muy importante. Jesús, algo que no tenemos que comprender, como dice el libro de Santiago, tenía deseos.
Jesús tenía deseos. Y cuando hablamos de que Jesús tenía deseos, Jesús tenía deseo de qué? De comer. Tenía deseo de, podemos ver, de hacer la voluntad de su Padre. Él tenía deseos. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que comprender, es que cuando Cristo fue tentado, el asalto que vino a la vida de Cristo, la tentación que vino a Cristo, no fue interna, sino que a la luz de la palabra nos muestra que Cristo fue tentado externamente. Cuando Él se encontraba y Él tuvo deseo de comer, Cristo tuvo deseo de comer porque tuvo hambre, tuvo sed. Entonces, ¿de dónde vino el asalto? El asalto vino del lado exterior. ¿De dónde vino la tentación? Del lado exterior. ¿Por qué? Ahí es donde nosotros no cierra. Cristo tenía deseos, como todos nosotros, no deseos pecaminosos, deseo de comer, porque el comer no es pecado, el tener deseo de tomar agua no es pecado. Pero el tener concupiscencia, eso considera que sí hay pecado, o que hubo un tiempo pecado. Entonces, cuando hablamos de que Cristo fue tentado exteriormente. Cristo fue tentado exteriormente. Cada uno de nosotros somos tentados interiormente. Hay una muy grande diferencia. Cada uno de ustedes, y así como yo, somos tentados los hombres. Son tentados interiormente. ¿Por qué? Porque la concupiscencia se encuentra dentro de nosotros. En Cristo no había concupiscencia, en Cristo no hubo pecado. Había un deseo como todos nosotros, deseo de comer, deseo de hacer la voluntad del Padre, había un deseo de tomar agua, pero no eran pecados esos deseos. Por eso la tentación tuvo que venir ¿dónde? Exteriormente. Satanás, ¿dónde lo visitó? Ahí cuando tuvo ese deseo, en ese momento quizás de debilidad en su parte corporal, ahí vino el diablo a tentar. Pero él fue sin pecado. Por eso la palabra de Hebreos añade esto, y esto es muy importante, es sin pecado. Cuando alguien quiera venir a debatir en cuanto a la no pecaminosidad de Cristo, ustedes van a saber cómo responder conforme a la palabra. La palabra no se equivoca, es infalible, es imposible que se equivoque. Cuando le pregunten, pero si Cristo fue tentado, y en el libro de Santiago dice que cada uno es tentado por los deseos o por la concupiscencia, como dice el apóstol Pablo, y ustedes pueden responder tranquilamente, con plena convicción, que la tentación vino exteriormente. Vino exteriormente. No hubo pecaminosidad en él. Esto, avísame cuando terminen de copiarlo. Hay algo que nosotros tenemos que saber también, y es que la no pecaminosidad de Cristo lo habilitó para hacer el sacrificio, así como decíamos al principio, perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, nuestra salvación requiere dos aspectos, y ahora lo vamos a estar viendo. No solo fue necesario que haya sido nuestro sustituto, nuestro cordero sin mancha, y que Él recibiera el castigo que nosotros deberíamos recibir, eso lo sabemos. También tuvo que cumplir con toda la ley de Dios de manera perfecta para asegurar el mérito para recibir las bendiciones de Dios en el nuevo pacto. O sea, no es que solamente Cristo tuvo que venir a recibir todo el castigo que Dios tenía que haber dado al hombre, sino que Él tuvo que cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir. Y ese mérito nos abrió una puerta a nosotros para poder recibir las herencias. Por eso la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Pero de qué somos herederos o coherederos? De las promesas que están escritas en su palabra para aquellos que son obedientes, para aquellos que han obedecido al pacto que nosotros no podemos obedecer. Entonces,
no es que solamente Cristo vino a sufrir, sino que Él vino para que nosotros podamos sufrir y ser herederos de todas las promesas y bendiciones que el Padre tenía preparado para nosotros y que nosotros habíamos corrompido por nuestro pecado. Es muy importante eso. Jesucristo murió como lo perfecto por lo imperfecto, como nosotros. El santo por lo profano. Y la Biblia también enseña que Él vivió una vida perfecta en obediencia exigida para nuestra salvación. Era una exigencia. Cuando Cristo clamó en la cruz del Calvario, consumado es, estaba dando a entender que Él había pagado hasta el último pecado nuestro en la cruz del Calvario. La ira del Padre había sido consumada, había sido apagada. Todo sobre la persona de Jesucristo. Bueno, vamos a volver esto. Vamos al resumen. Es tremendo. Yo me quedé estudiando mucho esta parte porque dije, no, ¿cómo puede ser? Acá hay algo mal. Pero no, si ustedes leen, por eso es importante que a la hora de interpretar nosotros lo hagamos a la luz de toda la palabra. Hay interpretaciones que parece que sean un poco difíciles, por eso muchas veces les digo que cuando parece difícil un tema, vayan a un tema que hable de lo mismo pero sea un poquito más claro. Muchas veces parece complicado un tema en el Antiguo Testamento, pero si van al Nuevo Testamento como que se aclara un poquito más. Y siempre hay que discernir o interpretar la Biblia a la luz de toda la palabra. La palabra no se puede contradecir en ningún lado, en ningún sentido. Bueno, vamos al resumen. Vamos a poner 2 puntos, ¿no? Otra vez. Sí, 2 puntos. Jesús hizo la expiación como el cordero sin mancha. Jesús hizo la expiación como el cordero sin mancha. Jesús hizo la expiación como el cordero sin mancha. Otro, vamos a poner, Cristo no fue tentado por sus deseos pecaminosos. Cristo no fue tentado por sus deseos pecaminosos. Cristo no fue tentado por sus deseos pecaminosos. Punto aparte. Vamos a poner unos textos bíblicos para que lo busquen en sus casas. Mateo 3:15, Primera de Pedro 3:18, Mateo 3:15, Primera de Pedro 3:18, Hebreos 7:26, Primera de Pedro 3:18 y Hebreos 7:26. Amén. Vamos a ver otro, es algo fácil, pero es necesario que lo veamos. El nacimiento virginal. El nacimiento virginal. Esto es algo que todos lo conocemos. Pero es importante marcar un punto en esto. Cuando hablamos del nacimiento virginal, todos nos referimos a cómo Cristo fue concebido. Todos lo sabemos. Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, sobre la Virgen María. Todos lo conocemos. Ahora, la doctrina del nacimiento virginal sostiene que el nacimiento de Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa, fue un milagro que haya nacido. En la Biblia también nos enseña que la Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo.
sin intervención de un padre humano. Todos conocemos la historia de que José en un momento se molesta hasta que después el ángel tiene que venir a visitarle y explicarle. Ahora, el nacimiento milagroso de Cristo nos está diciendo mucho sobre su naturaleza. El hecho de que haya nacido de una mujer demuestra su naturaleza humana, su parte de naturaleza humana. Y se convirtió así como en uno de nosotros. La humanidad de Cristo, sin embargo, no era precisamente igual a la nuestra. Nosotros habíamos nacido con el pecado original. Cristo no. Nosotros ya nacimos caídos en el pecado. Como dijo el salmista David en el Salmo, que en pecado me ha concebido mi madre. Entonces, Él no nació con nuestra naturaleza caída, y eso vamos a notar. Cristo no nació con la naturaleza caída. Con la naturaleza caída, no nació con el pecado original. El nacimiento virginal también está relacionado con la deidad de Cristo. Si bien es posible que la deidad se incorpore a este mundo de otra manera que no sea el nacimiento virginal, el milagro de su nacimiento nos demuestra la divinidad de Cristo. El libro de Lucas capítulo 1 verso 34, la anunciación del ángel Gabriel a María subraya este punto cuando le dijo a María que habría de tener un hijo. María, en la Biblia nos enseña que ella estaba sorprendida porque no había conocido nunca un varón. Si bien tenía un esposo, pero nunca se había llegado a él. Entonces ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta de Gabriel a María tiene un significado decisivo para nosotros y para nuestro entendimiento acerca del nacimiento. Dice en la palabra que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35, anótelo también en su carpeta. Y momentos más tarde el ángel agregó, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Ahora, pero el hijo de María no fue generado por María misma. El padre del niño en cierta manera fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre María cubriéndola con su sombra, como dice la palabra, y eso nos recuerda en sí mismo a la obra del Espíritu Santo en la creación original del mundo. Es tremendo, ¿no? Te lleva al pasaje de Génesis en el principio. Ahora, que este niño será una creación especial porque su padre es Dios mismo. Quienes no crean en nacimiento virginal por lo general tampoco creen que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios, y hay muchas sectas en cierta manera que no lo creen. La doctrina del nacimiento virginal se convierte así en una doctrina divisoria, dice, separando a los cristianos ortodoxos y a los no ortodoxos. Vamos a poner el resumen. Le dije que iba a ser rápido. Pero algo que tienen que rescatar de este punto es que Cristo no nació con naturaleza caída o en cierta manera con el pecado original. El pecado original. Nació con el pecado original. El pecado. Vamos a poner resumen. Vamos a poner el nacimiento de Jesús de una mujer dirige nuestra atención. El nacimiento de Jesús de una mujer dirige nuestra atención a su humanidad y su venida como el nuevo o el segundo Adán. El nacimiento de Jesús de una mujer
dirige nuestra atención a su humanidad y su venida como el nuevo o el segundo Adán. Dirige nuestra atención a su humanidad y su venida como el nuevo o el segundo Adán. Recuerda, así como dijo el hermano Leo, que el pecado había entrado por un hombre. Y así también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron, pero la vida entró por Cristo, por uno. Esos son los puntos que se ponen aquí. Esto es fácil. Vamos a poner otro título. Hoy tenemos que terminar con Jesucristo. Jesucristo como el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo. Todos conocemos el bautismo de Cristo. El rito de bautismo con agua efectuado por Juan el Bautista estaba ligado estrechamente al sacramento del bautismo instituido por Jesús como señal del nuevo pacto. Cuando hablamos acerca de los sacramentos, no me voy a meter en ese campo, pero ya que nombramos la palabra, el bautismo es uno de los sacramentos. Los sacramentos son como leyes que se tienen que cumplir perpetuamente hasta que Cristo venga por nosotros. Y eso lo tenemos que cumplir nosotros los hombres. Ese encargo nos dejó a nosotros, aparte de anunciar el Evangelio, pero dentro de la iglesia hay dos sacramentos que se tienen que cumplir y son el bautismo y así también la Santa Cena. A eso después vamos a meternos bien en qué es en sí mismo el sacramento, pero uno de los sacramentos es el bautismo. Ahora, hay una continuidad y hay una diferencia entre el bautismo del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? El bautismo del Antiguo Testamento no había bautismo en cierta manera. En el Antiguo Testamento, ¿qué había? Había algo que nosotros lo leemos mucho en el Antiguo Testamento. Bien. En el Antiguo Testamento había circuncisión, se circuncidaba. De hecho, se circuncidaba. Por eso es que de ahí viene la corriente posteriormente, como al niño se lo tenía que circuncidar a los 8 días de haber nacido, y de ahí posteriormente viene la corriente de la Iglesia católica, donde el bautismo de los infantes, el bautismo de los niños, en el sentido de que en aquel tiempo la circuncisión representaba el bautismo y en este tiempo, con el nuevo pacto, representa el bautismo de poder quizás mojar con agua. Es el bautismo hecho, lo hacen por inmersión, por algo externo, así como. Pero nosotros posteriormente vemos el bautismo como algo que nos instituye Cristo Cristo lo hizo a partir de los 30 años. No es que empezó el bautismo cuando era niño, sino que ha sido bautizado, pero sí Cristo fue circuncidado cuando fue niño. Ahora, cuando hablamos. Si no, ahí diríamos también que él murió al viejo hombre. Claro. El bautismo hoy nosotros lo conocemos que es por. Está el bautismo por aspersión y por sumersión. El de sumergir nosotros lo conocemos, el que practicamos acá. Ahora, el bautismo de Juan, usted se pone a ver que Juan, antes de que viniera Cristo, ya estaba él bautizando para el perdón de pecados. Estaba bautizando para el perdón de pecados, Juan. Y por eso, acá en la palabra nos enseña que, considerado de manera apropiada, correspondía en cierta manera al Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Aunque leemos sobre él en el Nuevo Testamento, de Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto no comenzó hasta que el misterio de Juan hubo terminado.
Entonces, el nuevo pacto comenzó cuando terminó el ministerio de Juan el Bautista. Fue un requisito que Dios le dio al pueblo de Israel, un bautismo de preparación, lo que hacía Juan en la antigüedad. Y Juan predicaba que el reino de Dios se había acercado. La cercanía del reino venidero de Dios estaba presente y la inminencia aparición de Cristo también estaba presente. Es por eso que nosotros hoy bautizamos y también anunciamos que Cristo va a venir.